buenas. En este vídeo vamos a ver el proyecto BEPS de la OCDE, que es fundamentalmente la iniciativa de la OCDE para combatir las estrategias BEPS que vimos en el anterior vídeo. Si no lo habéis visto, pues os aconsejo ir porque es un poco que se ha hecho como respuesta a lo anterior, con lo cual os recomiendo verlo antes. Bueno, pues esto es un poco el problema. A veces nos imaginamos que las estrategias de evasión fiscal o elusión fiscal son un tema de multinacionales y personas fundamentalmente con alto patrimonio contra países, ¿no? Nos imaginemos la escena o el dibujo de la izquierda, pero realmente, en mi opinión, y yo creo que es el enfoque aceptado, lo que ocurre son, pues que muchas veces hay países que están ayudando a las multinacionales a realizar estas estrategias, con lo cual muchas veces es un conflicto de países contra países y con lo cual es muy difícil solucionar el problema porque además la política de los países cambia, con lo cual es un tema que es constante, ¿no? Entonces, pues esto es un poco con lo que nos encontramos y pues al final es un acuerdo para evitar una cosa que por otro lado muchos países fomentan. Bueno, pues aquí tenemos las 15 acciones del proyecto BEPS, no las vamos a ver todas, solamente algunas para que os hagáis una idea de cómo funcionan. Casi todos son recomendaciones para cambiar las normas domésticas de los países, con lo cual esto no tiene por qué seguirlo el país que forme parte de la OCDE o de cualquier tipo de órgano internacional. O sea, esto es un tema de recomendación y el país ya verá si lo adopta o no lo adopta. Y esto es importante entenderlo porque veremos que la OCDE ya prevé que igual los países a los que se dirige no lo adoptan, ¿no? Con lo cual, pues adopta medidas o articula la OCDE medidas defensivas. Este es, bueno, lo que veíamos en el anterior vídeo de una simetría híbrida, porque la entidad es una entidad híbrida, ¿no? Pues en este caso, la compañía B se trata como un EP por parte del país A y como una compañía por parte del país B. Con lo cual, cuando paga intereses, se produce una doble deducción, lo que llamábamos un double dipping. ¿Cuál es la recomendación de la OCDE para que esto no ocurra? Pues negar la deducción fiscal en el país de la holding. ¿Qué ocurre si el país de la holding no implanta medidas antihíbridos? Pues que existe una medida defensiva según la cual el que deniega el gasto ya no es el país de la holding, es el otro país. Pero esto segundo solamente ocurre cuando el primer país, es decir, el país A, no implanta dicha medida, ¿no? Luego tenemos el tema de los instrumentos financieros híbridos, los instrumentos híbridos. En este caso, el país A se piensa que este instrumento financiero es fondos propios o una inversión en los fondos propios de la compañía, con lo cual cuando el dinero vuelve se piensa que son dividendos y el país B se piensa que este instrumento financiero es deuda, con lo cual cuando el dinero vuelve se piensa que son intereses. Si esto ocurre, pues en un país hay deducción y en el otro país no hay inclusión, con lo cual aquí se deduce sin aquí tributar. ¿Qué recomienda la OCDE cuando esto ocurre? Que el país en el que se produce el gasto deducible, en este caso el país B, deniegue la deducción fiscal. Y si ese país no implanta esta medida antihíbridos, pues el país A trata el ingreso no como algo exento, sino como un ingreso tributable. Y esta medida, de nuevo, solamente se implanta cuando o se entra en vigor, o mejor dicho, se aplica cuando el país B no ha previsto medidas antihíbridos. Como estas hay muchas medidas antihíbridos, porque estos dos ejemplos no son los únicos que pueden ocurrir en tributación internacional, pero este es un poco el enfoque de la OCDE, que cuando tenemos alguna simetría, pues uno de los dos países corrige dicha simetría, o bien negando la deducción, o bien haciendo tributar el ingreso. Luego tenemos la acción 4, que es qué ocurre con las empresas que, por el hecho de estar muy endeudadas, pagan muchos intereses normalmente a empresas del grupo. Bueno, pues aquí lo que fundamentalmente se ha impuesto es una medida de limitación de gastos financieros, que si conocéis tributación internacional, o sea, perdón, tributación en España, estaréis muy acostumbrados al 30% de gastos financieros deducibles y algunos estaréis diciendo, ¿y esto por qué es? Bueno, pues es por esto, por una, digamos, la adaptación española a
el proyecto de la OCDE que intenta que las compañías no estén muy endeudadas, bueno, es que esa deuda al final lo que consigue es trasladar los beneficios de un país de alta tributación a un país de baja, mediante instrumentos de deuda, como veíamos en el anterior vídeo. Con lo cual, ¿qué se ha impuesto? Un porcentaje normalmente de beneficios. Entonces, habitualmente este porcentaje es sobre EBITDA, con lo cual, si el gasto financiero es superior a un porcentaje del EBITDA, ese gasto financiero no se puede deducir en su totalidad y lo que sobra, es decir, el exceso que no ha sido deducible ese año, habitualmente sí que se puede deducir en años posteriores. España tiene fundamentalmente esta forma de aplicarlo. Y luego también tenemos las acciones 8, 9, 10 y 13 que fundamentalmente conciernen al transfer pricing, a los precios de transferencia, perdón, y a la forma de valorar las transacciones. De la 8 a la 10 es valoración y la 13 son obligaciones de documentación. Bueno, aquí un poco os he vuelto a poner lo que era el esquema del Double Irish. Y entonces, claro, según este esquema, aquí tendríamos la compañía Ireland 1 cobrando royalties a Ireland 2 y Ireland 2 cobrando royalties a España. Entonces, ¿cómo se defiende España del cobro de royalties por empresas que estén por encima del importe de mercado? Bueno, pues implementando precio de transferencia, o sea, normas sobre cómo debe valorarse esa transacción. Normalmente para intangibles, es decir, para la valoración del precio pagado por la cesión de intangibles, fundamentalmente royalties, se utiliza el DEMPE Approach, que es DEMPE porque son las siglas de Development, Enhancement, Maintenance, Protection and Exploitation. Es decir, ¿quién ha desarrollado el activo? ¿Quién ha hecho las actividades de investigación y desarrollo? ¿Quién está mejorando el activo intangible? ¿Quién se encarga de mantenerlo? ¿Quién se encarga de protegerlo, si es que es una patente, por ejemplo? ¿Y quién se encarga de explotarlo? Pues con todo esto, lo que hace España es decir, oye, las royalties que te está cobrando la empresa irlandesa tienen un precio superior al de mercado y tienes que, a efectos fiscales por lo menos, bajarlo. Es decir, no te admito como gasto ese importe tan alto, tan elevado. Y así es como los países muchas veces defienden sus bases imponibles de este tipo de cargos. También tenemos la acción 1, que es cómo se grava a la economía digital. Que esto un poco está aquí, yo creo que fuera de lugar, porque estas medidas, todas ellas, son medidas anti-BEPS, es decir, antitraslado de bases imponibles de países de alta tributación a baja tributación. Pero la acción 1 es más una medida no de evitar un traslado artificioso de beneficios, sino de cómo grabar la economía digital, que es diferente. O sea, esto ya no es que te estén quitando los beneficios allá donde se producen, es que directamente los beneficios no se producen en países de alta tributación, ¿no? Entonces es un poco diferente. Bueno, el problema de la economía digital, como vimos en el vídeo de establecimiento permanente, es que es capaz de generar beneficios sin tener en los países ni un lugar fijo de negocios ni un agente dependiente. Por lo tanto, los países no pueden grabar dichos beneficios de Google, por ejemplo, o de Amazon, LinkedIn, de empresas digitales, ¿no? Por tanto, ¿qué se está en tributación internacional explorando? Pues básicamente dos pilares. El pilar 1, que trata de... Bueno, ahora lo explicaremos. Pilar 1 y pilar 2. Entonces, el pilar 1, ¿qué es? Fundamentalmente escoger a empresas gigantes digitales, gigantes porque tienen que tener más de 20 billones de euros americanos, es decir, 20.000 millones de euros europeos en ingresos y un beneficio de más del 10%. Con lo cual aquí entran muy pocas empresas. Se estima que menos de 100 empresas multinacionales. ¿Y de qué va este pilar 1? Bueno, pues ya lo vimos en el vídeo de EP. De coger el beneficio del grupo multinacional, un 10% lo entendemos como un beneficio rutinario y el exceso sobre el 10% se lo damos a los países de mercado, pero no todo ello, sino solamente el 25%, ¿vale? Con un ejemplo se ve bien. Imaginemos ingresos 2.000 billones de euros, gastos 1.500 billones de euros. Por tanto, beneficios 500 billones de euros. Un 10% sobre ingresos, es decir, 200 billones de euros, lo entendemos como el beneficio habitual, rutinario, y el exceso, es decir, 300 billones, es lo que repartimos a las jurisdicciones de mercado. ¿Cuánto? ¿Todo? No, solamente un 25%. Es decir, 25 de 300, 75 billones de euros, que serían
los beneficios sobre los que los países de mercado tendrían potestad para extraer impuestos. Es decir, no es que les den 75 billones en impuestos a los países, sino que los países luego graban ese importe como ellos consideren, imponiendo los tipos que ellos tengan por conveniente, ¿no? Eso es el pilar 1, que es fundamentalmente para empresas gigantescas. El pilar 2 es para empresas muy grandes, es decir, bueno, pues el mismo límite que el Country by Country Report, es decir, 750 millones de ingresos anuales, y se trata de imponer una tributación mínima, es decir, de coger al grupo multinacional y decir, como poco, tienes que pagar un 15%. Entonces, esto, bueno, es básicamente muy complicado de calcular, porque claro, suena una tarea fácil cuando lo dices así, pero luego cuando te pones a ver en qué consiste en la base imponible y en qué consiste el impuesto pagado, pues hay mucho de lo que discutir, pero fundamentalmente es que si la empresa obtiene ciertos ingresos y gastos en ciertos países, sumar todos los ingresos, sumar todos los gastos y de lo que te quede de beneficio, que se tribute un 15%. Esto, quien tenga un poco de conocimiento del Pilar 2 dirá qué burrada estás diciendo. Pero bueno, fundamentalmente la esencia es esta. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, esto estaba muy bien cuando era un proyecto de la OCDE, pero ahora que parece que Estados Unidos no quiere seguir adelante con este proyecto, pues aquí Europa sí que ha empezado bueno, ya tiene la directiva del Pilar 2 y en España ya está implantado, pero claro, si esto es un proyecto global para precisamente grabar a empresas digitales y la mayoría está en Estados Unidos, bueno, y a todas las empresas en general que paguen un tipo mínimo, pero luego la mayor economía del mundo se descuelga, pues claro, esto los pilares ya no sé muy bien qué encaje va a tener y si nos va a dejar a Europa en desventaja respecto a otros países. Y esto es un poco lo que os quería comentar en este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos.